Y para platicar de este tema, me da gusto saludar, como siempre, un honor, lo digo de verdad, con mucho gusto y respeto, a don Hipólito Mora, fundador, por supuesto, o iniciador del movimiento de los autodefensas de Michoacán. Auténtico, de verdad, el auténtico don Hipólito Mora. Don Hipólito, ¿cómo está? Muy buen día. José, buenos días, a tus órdenes. Bienvenido a esta su casa y a este su espacio. Gracias por la invitación. Un gusto de nuevo tenerlo aquí, don Hipólito. Y quiero comenzar con esto. ¿Valió la pena, don Hipólito? Sí, en parte sí. Le enseñamos a los mexicanos que si alzamos la voz, que podemos obligar a las autoridades a que hagan bien su trabajo, pero también pues tengo que reconocer que murieron muchas personas que no debían morir y sobre todo cuando se estaba haciendo un trabajo que no nos correspondía a los ciudadanos, un trabajo que es una obligación de las personas que están representándonos en el gobierno. Y ahí es lo lamentable que a veces los ciudadanos tenemos que hacer algo que no nos corresponde y todo por gobernantes que está claro que lo hemos visto por muchos años, que solamente piensan en lo personal y no en el deber, en la obligación que tienen de hacer un trabajo que para eso se les paga y que les corresponde. ¿Qué significa para usted el 24 de febrero del 2013? Pues es una fecha muy importante porque pues pocos se atreven a desafiar al crimen organizado y retar al gobierno también. Decirle al gobierno, estás fallando, no estás haciendo tu trabajo y desgraciadamente lo tenemos que hacer nosotros. Y creo que es una fecha muy importante porque tanto mujeres como hombres nos atrevimos a ponérnosle de frente al crimen organizado y decir aquí estamos, casi sin armas, sin experiencia como para tener que disparar, tener que hacerle frente a un cartel tan fuerte como era el de los Caballeros Templarios y sin embargo lo hicimos y creo que el 24 de febrero de 2013 es y será una fecha que va a estar en la historia de Michoacán. Ojalá que la gente entienda que debemos alzar la voz. Si nos quedamos callados es peor todavía. ¿Qué fue lo que motivó a don Hipólito Mora buscar organizar a la sociedad para levantarse en armas en aquel 2013, don Hipólito? Pues el ver que ya no nos dejaban trabajar de ninguna forma, ya tenían el control total, me refiero a los Caballeros Templarios, de todo, ya ellos decidían cuándo se trabajaba, cuándo no, hasta qué hora se iba a trabajar, cuando nos daban chance, y ver el sufrimiento de muchas personas, sobre todo la gente más humilde, que vive al día, que si gana 150 o 200 pesos, imagínate si le dan chance de trabajar nada más un día o dos a la semana, ¿cómo le van a hacer para mantener a sus familias? Y precisamente eso fue lo que me motivó a invitar a las personas, al pueblo, a defendernos. ¿Cómo fue que logró unir a las diferentes comunidades? Porque luego de que usted se levanta en armas, don Hipólito, lo siguieron un resto de personas de los diferentes municipios. Primero no quería a nadie, a todos les daba miedo. De hecho, a mí hasta dejaron de hablarme amigos de toda la vida, porque les daba miedo que los templarios se dieran cuenta que éramos amigos. Pero afortunadamente logré convencer a algunas 4 o 5 personas de ponerse al frente ahí y hablar con el pueblo para
luchar para liberarnos, y el grupo, siendo de 200, 220 personas, después fue creciendo. Yo fui el que invité a Tepalcatepec a que tomaran las armas también, y lo hicieron el mismo día, por una diferencia de 2 o 3 horas. Primero nosotros y enseguida ellos. Nos coordinamos para eso. Entonces, después fuimos animando, visitando a otros pueblos para que hicieran lo mismo, y de pronto ya hay montones de autodefensas, de grupos de autodefensas por todos lados, aparecen muchísimos líderes, y así fue como funcionó esto. ¿Cómo llegó José Manuel Mireles Valverde? Y aquí acláreme, o yo no sé si estoy bien. Supe que llegó, cuando comienza esto, haciendo negocio, allí arreglándoles radios o frecuenciándoles radios, no sé. Sí, yo lo conocí a él, yo ni siquiera había oído hablar de él nunca. Y nosotros ya estábamos levantados en armas, y empezamos a comprar algunos radiecitos para comunicarnos. No teníamos ahí en La Ruana quien les pusiera la frecuencia, y fue como lo conocí a él, que alguien me dijo que él sabía ponerla, y iba varias veces, llegó a ir a La Ruana con algunos de sus hijos, de sus hijas, y le entregaba yo los radios y se los llevaba a Tepalcatepec. ¿Le cobraba por frecuenciarlos? Sí, sí, claro, sobre 150 o 200 pesos, y por radio. Y se los llevaba, y al día siguiente o los 2 días nos los llevaba otra vez y ya le pagábamos. Y fue como lo conocí. Varias veces lo ocupamos de sus servicios, y así fue como nos conocimos. Y yo creo que después, como a los 2 o 3 meses, ya lo empecé a ver en la televisión, ya como vocero del grupo de Tepalcatepec. ¿Lo contagió? A lo mejor sí. También, sí. porque allí le gustó, le nació, y quiso también tomar las armas. Don Hipólito, ¿el gobierno federal cumplió? No, nada, ninguno. Ningún gobierno cumplió. Los gobiernos estaban coludidos hasta los huesos, con algunas excepciones de algunos funcionarios, muy pocos, pero ellos sabían todo lo que estaba pasando, se mantenían calladitos. Hasta que no nos levantamos en armas, tuvieron que acercarse y aguantar, vernos armados a todos, no cumplió para nada. Hablando de coludidos, ¿hubo criminales que formaron parte de los autodefensas? Muchísimos, que después, cuando creció el movimiento, hubo algunos líderes que les dieron chance de que se pusieran la camiseta de autodefensa, y ahí fue donde se perdió el movimiento que nosotros iniciamos limpiamente en La Ruana. Yo representé a pura gente humilde, a pura gente que estaba siendo golpeada fuertemente, hablando económicamente, y yo creo que por eso se atrevieron a seguirme, porque ya no aguantaban, ya no tenían para darle de comer a sus familias. Y fue la gente que yo representé. ¿Cuántos muertos dejó aproximadamente, que usted recuerde, don Hipólito, este movimiento? No llevé la cuenta, pero sí fueron muchos muertos, y lo más triste que hubo algunos muertos a causa de ataques que tuvimos de los mismos autodefensas que andaban ya, que nos atacaron al grupo de nosotros, y hubo muchísimos, no llevé la cuenta. Y también después que se nos legitimó como policías estatales, murieron varios. Por cierto, hasta el día de hoy no les han pagado el seguro de vida a las viudas, están desamparadas con sus niños, sufriéndole, y el gobierno nada más negándose a entregarles lo que les corresponde a esas mujeres y a sus hijos, y
Y aquí estamos, aquí seguimos todavía. Don Hipólito Mora se siente satisfecho luego de los resultados de este movimiento de autodefensas. No, claro que no, al contrario. Tenemos que darle continuidad a una lucha que iniciamos, que quedó inconclusa, los culpables, algunos de los líderes de autodefensa, el mismo gobierno también, que sabiendo lo que estaba pasando nunca trató de darle solución. Al contrario, parece como que los apoyaba para que siguieran cometiendo ilícitos. ¿Alfredo Castillo estuvo coludido con los delincuentes? Con los que andaban disfrazados de autodefensa, sí, es un hecho. Es un hecho, yo se lo llegué a decir varias veces y no hizo caso. Lo que hizo es meterme a la cárcel a mí por presión de los delincuentes disfrazados de autodefensa. ¿El abuelo Farías estaba coludido con Alfredo Castillo? ¿No fue o fue, como luego manejó, dijo allí en medios de comunicación, que se le acercó para la foto? Esa vez en esa reunión, cuando platicó con el abuelo, de esa reunión en Tepalcatepec, yo estaba también en la reunión. De hecho, yo salgo atrás de ellos ahí escuchando lo que estaban platicando. Pero, pues lo que sí tengo que reconocer, que al abuelo Farías, lo voy a decir como tiene que ser. Al abuelo Farías el mismo gobierno le saca. El mismo gobierno lo respeta. Las mismas Fuerzas Armadas no se atreven a meterse allí a desarmar a alguien. Allí el papá de ellos es el abuelo Farías. ¿Hay compromiso? ¿Cree que hay compromiso en este caso entre el abuelo Farías y el gobierno federal? No sé si haya compromiso o no. ¿En esos momentos lo había? Pero el abuelo Farías es el padre de las Fuerzas Armadas ahí en Tepalcatepec. Le duela a quien le duela. No se atreven a desarmarlo, no se atreven a detenerlo, y si lo detienen, lo liberan, ya lo hemos visto. Mientras Alfredo Castillo fungió como comisionado para la seguridad, ¿sí tenía alianza con el abuelo? Sí, claro que sí. Los atendían muy bien. Yo siempre estuve presionando a Alfredo Castillo para que hiciera bien su trabajo y nunca lo quiso hacer. Al contrario, por presión de un grupo grande de autodefensas, liderados por algunos delincuentes, fue que me metieron a la cárcel la primera vez. Ya estando en la cárcel, Alfredo Castillo mandó a la licenciada Imilce a hablar conmigo, creo que era cubana, que era asistente de él, y ahí en la cárcel me pidieron disculpas por haberme encerrado, me ofrecían una cuba en la playa, una casa También una cuba, en Cuba. Pues casi no tomo, pero me ofrecieron una casa en Cuba, en la playa, para que me fuera allá, y ellos me ponían en un avión con toda mi familia en Cuba. Me querían sacar de la jugada. No acepté y aquí seguimos todavía. Don Hipólito, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Tener autoridades honestas, que no se coludan con el crimen organizado y que tengan huevos. Valor civil. Huevos. ¿Qué es? Eso es lo que hace falta. Muchos muertos, don Hipólito, en este movimiento. Que no conmueven a las autoridades, todos esos muertos que ha habido en ese movimiento y los que hay actualmente. A nadie conmueven. Se atreven todavía a dar declaraciones donde parece que no les importa el dolor de las familias. Muertos que murieron, valga, combatiendo, pero muchos que fueron, incluso donde se dice que Alfredo Castillo está involucrado porque hubo masacres como la de Apatzingán. La de Apatzingán y la de nosotros el 16 de diciembre de 2014, donde murieron 11 personas y hasta la fecha no hubo detenidos. Aún habiendo evidencia que los mismos que nos atacaron la hicieron pública, la subieron a las redes sociales y no se atrevieron a detener a nadie, nada más nos tuvieron 2 meses y medio encerrados al grupo del americano y al de nosotros, y no dejaron en la cárcel. Qué mejor evidencia que
que si no hubo detenidos es porque tenían arreglos con alguien. ¿Algún mensaje, don Hipólito, a aquellas personas familiares de las personas caídas en el movimiento? Voy a decir lo que nunca he hecho. Yo les pido que me disculpen a todos aquellos que me siguieron, que perdieron familiares, que tengo el mismo dolor que ellos, que no los he abandonado, que sigo luchando, ahora de otra forma. Por ejemplo, estar en este medio de comunicación y dar la cara, pedirle al gobierno que cumpla con su trabajo, que haga lo que debe hacer como autoridad y que ya les pague a las viudas lo que les corresponde por ley, que es el seguro de vida de sus muertos. ¿Algún mensaje a la sociedad en general? Que no se queden callados, que sigan hablando, que levanten la voz. Tenemos que hacer que las autoridades hagan su trabajo, y si no lo hacen, ya no debemos ser culpables en elegir a personas que no les duele lo que nos pasa a las familias, a las víctimas. Tenemos que saber elegir a nuestros gobernantes para que hagan su trabajo, nos den la seguridad, la paz que merecemos, tanto los michoacanos como todos los mexicanos. Por último, ¿algún mensaje al gobierno? Que ya se deje de fanfarronadas, de chistes en los medios de comunicación, que hablen con la verdad, que no le mientan a los ciudadanos, que hagan su trabajo que les corresponde, que para eso los pusieron. Y digo los pusieron porque yo no voté por ninguno de los que están. Que hagan su trabajo, que nos hagan creer en ellos, pero con hechos, no con palabras. Las palabras ya no las creemos nadie, nadie. Todavía hay alguno o dos por ahí que aplauden lo mal hecho, pero es para proteger las quincenas que están recibiendo. Otros lo hacen pidiendo a gritos que les den empleos. Don Hipólito, ¿habrá el riesgo del resurgimiento de los autodefensas en Michoacán? Claro que sí. La gente está muy inconforme del mal trabajo que están teniendo los 3 niveles de gobierno, y no me sorprendería que en cualquier momento aparecieran autodefensas por donde quiera en el país. ¿Algo más que agregar, don Hipólito? Darte las gracias por la invitación, José. Ojalá que siempre tenga la oportunidad de estar aquí contigo, de estar con los demás medios. Algunos, pues obviamente que no me van a invitar, alguno que otro por ahí, sabemos los motivos, pero vamos a aprovechar los medios que sí están trabajando para darle la buena noticia a todos los michoacanos, a todos los mexicanos. Esta es su casa y este es su espacio, y aquí tiene voz, don Hipólito. Le quiero informar, querido auditorio, que próximamente, en próximos días, estamos por allí concluyendo, tendremos una miniserie que le presentaremos a usted precisamente de el movimiento de los autodefensas, el surgimiento de los autodefensas en el estado de Michoacán. Claro, relatado y demás por el fundador, por quien estuvo en el inicio de este movimiento, el auténtico autodefensa, don Hipólito Mora. La historia en todos los sentidos. Allí se va a dar cuenta de muchas cosas. Va a ver y escuchar nombres, va a ver y escuchar lo que sucedió en la realidad en el movimiento de autodefensas en el estado de Michoacán. No se lo pierda, esté pendiente. Le agradecemos a don Hipólito Mora de verdad de haber aceptado la invitación a hablarnos de temas de interés para usted y para toda la sociedad en el 7º aniversario del surgimiento de los autodefensas en el estado de Michoacán. Don Hipólito, muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Se fue don Hipólito Mora Chávez.